Entonces vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy y el tema que tenemos preparado para hoy día es lupus eritematoso sistémico, así como también vamos a estar revisando artritis reumatoide. Bueno, ya ha iniciado la grabación, entonces nadie se va a perder nada. Ok, demos inicio. El tema del día de hoy es bastante bonito, es bastante corto, simple y rápido y espero de que también lo puedan captar de ese modo. Y entonces si me confirman de que pueden ver mi pantalla y que me escuchan bien, podemos dar inicio. Sí se ve y sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Entonces, demos inicio. Hay algunos datos que voy a incidir bastante y de manera repetitiva probablemente, y son básicamente aquellos datitos que ustedes tienen que ir anotando o por ahí van tipeando, pero básicamente en lupus son esas cositas, las cosas que, perdón, son esos datos los más relevantes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber acerca de lupus? En realidad, el mismo nombre, las siglas de este, me dicen ya todo sobre la enfermedad. Lupus, L por lupus, E por eritematoso y la S por sistémico. L por lupus, que suena como a lobo y antiguamente fue escrito como lobo, porque en la antigüedad, como vamos a ver más adelante, cuando empezaba a existir la E en una persona que vendría a ser el eritema, el rash malar en las personas, pues tenía una forma muy particular, como las manchas en los lobos. Entonces ellos fueron dándole este nombre, lupus eritematoso. Y sistémico porque este no es de una afectación de un órgano simplemente, o sea, no es órgano específico, sino más bien es de una afectación sistémica. ¿Y qué quiere decir sistémico? Que afecta a más de un órgano, o sea, todo el organismo, a múltiples sistemas, ¿no? Listo. Entonces ya sabemos algunos datos acerca del lupus que ahorita vamos a complementar con imágenes. Ok, entonces, ¿qué debo saber sobre el lupus? Debo saber de que esta es una enfermedad autoinmunitaria que va a tener diferentes presentaciones, ¿no? Crónica, recidivante, por ahí vamos a ver el lupus discoide, y también, ¿qué más que tenemos que saber? Es de que este afecta cualquier sistema. Eso quiere decir de que puede afectar el corazón, generando una endocarditis. Por ahí vamos a escuchar el nombre de la endocarditis de Lindman-Sachs, justamente por este depósito de inmunocomplejos. También puede causar también puede causar derrames pleurales, y es por ello de que el examen clínico podemos escuchar como unos frotes en el pulmón, y también algo muy importante es justamente el depósito de autoanticuerpos, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí van a verse involucrados ciertos genes, como lo pueden observar aquí. Voy a retirar esto para que puedan ver bien. Ya, van a ver el depósito de ciertos genes que van a predisponer a las personas, que ahorita voy a ir describiendo, principalmente mujeres, principalmente los de raza negra, más que la raza blanca, como también está escrito por aquí, y estas personas van a tener una predisposición justamente en este complejo HLA, el cual va a estar relacionado con el 2 y con el 3, de modo de que haya una pérdida de la tolerancia, porque al final y al cabo, si tus mismas células que están encargadas de defenderte son las que están atacándote, justamente se debe a esa pérdida de la tolerancia. Recordemos que el sistema inmune tiene la característica de justamente de la tolerancia, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una pérdida de esa tolerancia y es por eso de que hay un depósito de autoanticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa si estos depósitos están obstruyendo lugares o flujos que deberían ser, por ejemplo, laminares? Pues estos empiezan a ser turbulentos y de ese modo empiezan a generarse las alteraciones, ¿no? Es por ello de que si vemos por ahí estos complejos que se van depositando, por ejemplo, en la membrana basal glomerular, ¿qué es lo que hemos escuchado? Ya hemos escuchado de una nefritis lúpica. O como les comenté, ¿no? Si se van depositando en espacios muy específicos, pueden causar una pleuritis, pueden causar también una endocarditis. Y así sucesivamente, en los diversos lugares donde van ocupando estos complejos de autoanticuerpos. Entonces, ¿en quién va a ser más frecuente esta alteración? Va a ser más frecuente en mujeres, más frecuente que en varones, obviamente. Y también la presentación, es más, si ustedes googlean lupus eritematoso sistémico en YouTube, y les van a salir, soy varón y tengo lupus, y de personas contando su testimonio como que para ayudarse, para apoyarse entre ellos, porque es muy particular que se presenten varones. Y como es muy particular que se presenten varones, es por ello de que crean como estos grupos de ayuda, ¿no? Y también algo más les iba a mencionar acerca de que también la presentación en varones es más grave que en las presentaciones en mujeres, ¿no? Entonces, si ven por ahí una persona que llega a
a un establecimiento de salud con este eritema en alas de mariposa o este rash malar que respeta el surco nasogeniano, como vamos a ver en las imágenes más adelante, entonces ustedes ya van teniendo una idea de qué es lo que está pasando con esta mujer, ¿no? Con esta persona, una mujer más o menos en edad fértil, en unos 30, 40, claro, unos 30, 40 años, con esta característica, la cual es muy patognomónica del lupus eritematoso sistémico. Ustedes ya van pensando en qué puede tener esta paciente, ¿no? Porque es un signo bastante característico, como lo vamos a ver. Después, ¿qué más? La clínica es compleja justamente porque, como hemos mencionado, pueden presentarse en una alteración pulmonar, en una alteración gastrointestinal, con alteraciones nefrológicas, entre otras, ¿no? Y van a haber obviamente erupciones cutáneas, también pueden presentarse con alopecias, o sea, cuando hablamos de esta alteración sistémica pueden haber alteraciones de pies a cabeza, ¿no? Listo, y es más frecuente en mujeres, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ustedes dirán, Katy, pero ¿por qué más frecuente en mujeres? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los varones, no? Lo que ocurre es de que aquí está esta no es una enfermedad así como que súper archimega definida, pero esta es una teoría que encontré que estaba relacionada bastante con el estrógeno, ¿no? Y decían de que esto iba a reducir la apoptosis de células autorreactivas. Y como ustedes saben, en nuestro ADN está codificado de que si hay una célula mala, o sea, una célula dañada, pues esta tiene que ser inducida a la apoptosis, es decir, una muerte celular programada. Pero ¿qué es lo que pasa si se reduce esta apoptosis? Pues esta célula en su ADN va a omitir esta codificación de que si estoy mal, tengo que suicidarme, ¿no? Tengo que morirme. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ignorar esa codificación en su material genético y pues va a seguir por ahí cumpliendo funciones. Pero ¿qué es lo que va a pasar con estas funciones? Van a estar dañadas. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces dicen de que el estrógeno va a reducir la apoptosis de células autorreactivas y como su mismo nombre lo dice, hay una autorreactividad, o sea, están atacándose contra, o sea, están reaccionando contra ellas mismas. Y yo tengo que, pues obviamente, si estoy atacando a los míos, pues yo tengo que morirme, ¿no? Es lo que dice la célula. Pero ¿qué es lo que pasa? Dicen de que hay una reducción de esta justamente por el estrógeno. Y obviamente, ¿quién va a tener más niveles de estrógeno? Las mujeres. Entonces, por ello es de que sustentan esta como una de las teorías, ¿no? Por esta falta de inducción de apoptosis. Y también dicen de que el estrógeno pues va a estimular a los timocitos de células T y B, así como los macrófagos. Y como van a ver más adelante en una pequeña imagen, un gráfico, para no hablarles tanto de fisiopatología, es de que van a ver de que estos están muy involucrados, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esta enfermedad? Por la activación del complemento, del complejo maquinasa, eh, por un daño directo, ¿no? ¿Y qué es lo que más va a estar involucrado? La opsonización e inflamación, que quiere decir de que acá hay una participación del sistema de complemento. Y Katy, ¿para qué nos metes antiinmuno? Lo que ocurre es de que, como ustedes saben, que estamos viendo el tema de laboratorio, ustedes van a ver que una de las principales alteraciones que acompañan todas las penias, como van a ver más adelante, linfopenia, neutropenia, todas esas penias que van a ver en las alteraciones hematológicas, también hay una hipocomplementemia. Eso quiere decir que se va a ir agotando el complemento. ¿Por qué? Pues porque ¿quién más va a estar generando esto? Pues la activación del complemento. Entonces se va a ir acabando el complemento, ¿no? Listo. Por participación de este, pues se va a ir agotando y agotando. Muy bien. Ahora, habíamos mencionado que la última S de LES, lupus eritematoso sistémico, y había una pregunta en el pretest, ¿no? Que decía, este genera manifestaciones gastrointestinales, pulmonares, cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho de que si sabíamos qué dice el nombre, qué dice las siglas, ya teníamos una gran idea de la enfermedad. Y pues resulta esto, de que dentro de las manifestaciones que presentan las personas con lupus eritematoso sistémicos, estas vienen a ser un 90 a 95% manifestaciones generales, pero recordemos de que estas son muy poco características, ¿no? Fiebre, fatiga, pérdida de peso, pero las presentan hasta un 95%. Pero hay lesiones más específicas, ¿no? Y estas vendrían a ser las mucocutáneas, en un 80 a un 90%. Y más adelante les voy a ir señalando también otros porcentajes, que eso sí tienen que recordarlos porque son pregunta de pasito. Bueno, fueron pregunta de pasito en su tiempo. Y aquí les pongo las manifestaciones, ¿no? Porque estas de aquí no son específicas. Múltiples patologías pueden presentarse con estas manifestaciones. Pero aquí tenemos algunas de las presentaciones del lupus, ¿no? Em,
tenemos el lupus cutáneo agudo y acá está lo que les comentaba, ¿no? Ven, pueden observar estas como unas alitas de mariposa, ¿no? Y aquellos que les gustan las películas, ay, no recuerdo cómo es el nombre de esa película, Colmillo Blanco, en la cual sale el lobito, ¿no? Como que con esa misma caracterización. Ya bueno, y esto es bastante patognomónico, ¿no? Este rash malar o eritema en alas de mariposa, pero miren aquí una pequeña característica, es que respeta el surco nasogeniano. Por Dios, grábense esa característica, respeta el surco nasogeniano. Catherine, ¿qué es el surco nasogeniano? Es básicamente esta parte. Entre la nariz, aquí como pueden ver, hay como un pequeño, como por donde corren las lágrimas cuando ustedes lloran. Después de los exámenes, cuando lloran, empieza a correr la lágrima por acá, ¿no? Ya, justamente esa parte va a respetarse, o sea, de que esa no va a verse con el eritema, con el rash, o sea, con esa coloración rosácea, rosada. Después, esa vendría a ser una caracterización en la presentación del lupus cutáneo agudo, pero también hay lupus cutáneo subagudo, donde pueden ver diversas presentaciones, ¿no? Como por ejemplo las zonas expuestas al sol. También esta mujer está en vibri. Y acá el luz cutáneo crónico, ¿no? Y ven acá áreas sin cabello, eso puede presentarse también por la alopecia, que es una de las presentaciones, una de las manifestaciones también del lupus. Y ya, dentro de otras manifestaciones mucocutáneas que son indicativas para nosotros. Miremos aquí. También hay manifestaciones musculoesqueléticas. Miremos aquí. Tenemos artritis y artralgias. ¿Y por qué justamente es que en este tema estamos viendo lupus eritematoso sistémico con artritis reumatoide? Catherine, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos han metido esos dos temas juntos? Bueno, principalmente pues porque estas son vistas en la especialidad de reumatología. ¿Y qué es lo que ocurre en ambas, ¿no? ¿Qué las caracteriza? Es de que hay una afectación de la tolerancia y es por ello de que nuestras células empiezan a atacarse y empiezan a destruirse, ¿no? Y estas pues no deberían ser reactivas contra nosotros mismos, sino más bien contra bacterias, microorganismos, contra algo extraño, ¿no? Antígeno, contra esos antígenos, que es antígeno es algo extraño, ¿no? Eso sí no debería tolerarse. Ah, ya. Entonces les comentaba. Y acá también va a haber una presentación de artritis y artralgias. Muy bien, o sea, dolor en las articulaciones, dolor muscular. Em, ya, ¿qué más? Ah, ya, y vamos a ver estas deformidades un poco más adelante. Entonces, ¿qué más va a ser característico? ¿Qué más va a ser bastante característico en un lupus eritematoso sistémico? Va a ser también las peñas. Pueden recordarlo así, las peñas. ¿Por qué? Porque se va a ir a la baja nuestra, porque se van a ir a la serie nuestra, perdón, nuestras series se van a ir a la baja. Es decir, de que los pacientes van a presentar plaquetopenia y pueden presentar múltiples tipos de anemia. Y miremos aquí. De que aquí, y bueno, ahorita les voy a mostrar todas las demás memotecnias para que puedan recordar todas las distintas alteraciones que se pueden presentar, ¿no? La leucopenia, la trombocitopenia, una anemia. Listo. Ahora aquí. Habíamos mencionado manifestaciones musculoesqueléticas, mucocutáneas, también habíamos mencionado manifestaciones generales, manifestaciones inespecíficas, etc. Pero aquí también tenemos manifestaciones cardiovasculares porque habíamos dicho de que esta es de presentación sistémica y eso lo vamos a ver también más adelante en un cuadrito. Entonces, manifestaciones cardiovasculares. Entonces, aquí era lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hay presentaciones en enfermedades valvulares, como por ejemplo la endocarditis de Littmann-Sachs, en la que se presenta con vegetaciones estériles y básicamente esta se debe por depósitos de inmunocomplejos y esta se acompaña, al igual que, como vamos a ver más adelante, en el síndrome de Evans, con anemia, con plaquetopenia. Son alteraciones hematológicas, ¿no? Porque las alteraciones hematológicas son bastante marcadas en un lupus eritematoso sistémico. Después, ¿qué más? Aquí tenemos que recordar que en esta patología se van a presentar vasculitis, trombosis, también los cuadros de trombosis relacionados a la Lehmann-Sachs. ¿Qué más? Enfermedades pericárdicas, pueden haber una pericarditis, enfermedades miocárdicas, cardiopatías isquémicas,
Obviamente, porque si hay un acúmulo, un depósito de inmunocomplejos, pues van a obstruir el paso de la sangre y si no llega la sangre, no puede haber una buena oxigenación de un órgano o de alguna parte de un órgano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay isquemia. ¿Y qué es lo que pasa luego de la isquemia? Hay necrosis. Y obviamente, si estamos en el corazón, no queremos ni isquemia ni necrosis, porque recordemos que es nuestra bomba cardíaca, ¿no? Listo. Entonces, lo que les comentaba, puede haber un derrame pericárdico también, ¿no? En los pulmones también puede haber derrame. Ya. Manifestaciones gastrointestinales también en un 30%, y era justamente lo relacionado a las manifestaciones inespecíficas, ¿no? Pueden presentarse con anorexia, con náusea, con vómito, con dolor abdominal, entonces si hay anorexia, hay náusea, hay vómito, entonces si la persona no quiere comer, encima está vomitando, tiene esta sensación de náusea y tiene dolor abdominal, pues al final a qué conlleva eso, una pérdida de peso. Y era por ello de que lo habíamos mencionado al comienzo, ¿no? También dispepsias, enfermedad ulceropéptica por fármacos, también van a haber un marcador que te puede indicar si este lupus puede estar relacionado al uso de fármacos, las úlceras orales, también que vendrían a ser uno de los criterios para decir, hey, este es lupus, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí hay otras manifestaciones mucho más graves, ¿no? Listo. Y aquí ustedes dirán, Katia, me ha hablado un montón. Y aquí hay un pequeño resumen, entonces. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de lo que les he estado comentando, básicamente. Y allá, otra cosita por la que estábamos relacionándolo justamente con, bueno, estábamos viéndolo de manera comparativa con la artritis reumatoide, es porque así como les he mencionado todos estos, que ustedes van a ir, ya pueden leerlo con mayor detenimiento cuando les pase el material. Esta es una especie de resumen. Aquí estaba poniendo en mayúscula artropatía de Jacob, aunque está un poco mal escrito, en realidad es como está escrito por acá, Jacob. Pero la diferencia, así como ustedes podrán recordar o si han tenido algún familiar con artritis reumatoide, como vamos a ver más adelante, es que esta de aquí es una artropatía, sí, es cierto, pero esta es reversible. Y aparte, como vamos a ver en artritis reumatoide, o sea, ya están viendo toda esa deformidad, pero en artritis reumatoide es deformante y es mucho más grave, como les voy a mostrar en las imágenes, ¿no? Pero ya, bueno, ya les comenté, este es reversible. Y las alteraciones que les comentaba, ¿no? En el corazón, endocarditis, aterosclerosis, y justamente esta aterosclerosis va a conllevar a un periodo de isquemia, y esto posteriormente puede generar necrosis, y ustedes ya se imaginarán. Y en los pulmones, cuadros de pleuritis, neumonitis, en los riñones, ¿no? También puede generar una nefritis lúpica y en la sangre un 85% de las alteraciones pues van a ser a nivel hematológico, es decir, de que se puede presentar con anemia de trastornos crónicos, con leucopenias, con linfopenias, el CUMS directo positivo, justamente por los anticuerpos que están destruyendo los glóbulos rojos, las linfoadenopatías, esplenomegalia, justamente porque están falleciendo los glóbulos rojos, y el vaso es un órgano hematocarético o cementerio de los glóbulos rojos. Después también una anemia hemolítica y alguna de las alteraciones que habíamos mencionado, ¿no? Listo, ya. Ahora, este de aquí es solamente para complementar lo que habíamos mencionado en un inicio, de que hay una relación, hay una asociación con estos HLA, DR2 y DR3, ¿no? Para que puedan ver que no les estoy mintiendo, según la fuente de donde lo he sacado, ¿no? Dentro de los factores genéticos. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad de etiología multifactorial. No se olviden esa palabra, porque hay factores hormonales. El estrógeno, como les había comentado, por eso pueden relacionar estrógeno, mujeres, es más frecuente en mujeres, en una frecuencia de hasta 9:1 o de 10:1, mencionan algunos autores. Factores ambientales, también recordemos porque hay algunas presentaciones justamente que se han dado en las zonas expuestas al sol. Entonces también los relacionan a los fármacos, a los rayos UV y a factores genéticos, principalmente por este complejo del HLA-DR2 y DR3. Entonces, esas cositas vamos a seguir relacionándolo a lo largo de la presentación. Listo. Y aquí está lo que les comentaba, en esta mujer también la pueden ver. ¿Qué es lo que ocurre aquí?
es el rash o el eritema en alas de mariposa. Y que acá que ven esta pequeña línea, ¿no? Esta pequeña línea que me estaría indicando cómo se está respetando el surco nasogeniano. Listo. Y aquí también pueden ver la imagen, supuestamente en la primera persona en la que fue descrito. Listo. Y aquí también otras manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Como por ejemplo estas lesiones o esta paniculitis justamente por el depósito de autoanticuerpos, como les había comentado al inicio. Y aquí también podemos ver estas manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Las cuales también se presentaban en un 95%. Y aquí justamente esta parte sí les quiero comentar leyendo, ¿no? Y dice que pueden aparecer una poliartritis no erosiva. Si son el grupo de la doctora Guerra y ustedes le mencionan esto, uy, se van al cielo, chicos. Porque esta es una poliartritis no erosiva. Porque ¿qué es lo que ocurre en la artritis reumatoide? Esa sí es erosiva. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esta es no erosiva. Listo. Muy bien. Ah, ya, y lo que les comentaba, ¿no? No deformante y simétrica. También la artritis reumatoide, bueno, también es simétrica, pero esa sí es deformante. Esta es no deformante. ¿Por qué? Porque hay esta reversibilidad, ¿no? Entonces, no deformante. Y aquí, poliartritis no erosiva. Ya. Ahora acá, justamente lo que les comentaba. En el lupus eritematoso sistémico, para que posteriormente cuando vean también artritis reumatoide no digan, ay no, en los dos hay deformidad, para que no se mareen mucho, pongo aquí de que en el lupus eritematoso sistémico no hay deformidad. Por eso ponemos aquí. No deformante, poliartritis no erosiva. Listo. Y acá en la artritis reumatoide que dice deformidad. ¿Y qué más habíamos dicho? Aquí en artritis reumatoide sí hay erosión articular, mientras que aquí no va a haber esa erosión, por eso decimos no erosiva, no deformante, no erosiva. Listo, muy bien. Y aquí hay diversos tipos de presentación, dentro de los cuales en realidad no les preguntan mucho acerca de los tipos, pero bueno, por si acaso les pongo aquí, ¿no? El lupus neonatal, pero ustedes dirán, pero ¿y ahora cómo es que yo sé? Pero bueno, descuiden, también hay marcadores que te dicen, oye, este puede ser por una afectación más a nivel glomerular, o sea, a nivel nefrológico, ¿no? O este puede ser inducido por fármacos, o este es uno neonatal, y así sucesivamente lo vamos a ver en los marcadores, porque son tan amigables esos marcadores, no, o sea, para los que leen el estudio, no, no para ellos, lamentablemente. Em, que ustedes van a poder relacionar estos datitos que también se los he puesto en un cuadrito más adelante. Entonces, miren aquí está súper archimega sumeado, si esa palabra existe, pero ¿qué hemos dicho? Que se respeta el surco nasogeniano. Aquí. Entonces, este rash malar, eritema malar, esta erupción rosácea en la piel, como pueden observar, que respeta el surco nasogeniano, que es como la cuarta vez, quinta vez, sexta vez que lo estoy repitiendo. Entonces, no lo olvidemos, ¿no? Listo, y llegamos hasta nuestra memotecnia, ¿no? Nuestra memotecnia que es Lala y Sara chafadas sin un plan. Más adelante van a ver otra que dice Saparicati, pero ¿de qué estás hablando? Entonces, como hemos hablado hasta el momento, que es una enfermedad sistémica, es decir, que va a haber una afectación no solo de órgano específico, sino más bien que va a involucrar múltiples órganos inespecíficos, ¿no? Por eso, sistémico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que hay ciertos criterios, los criterios EULAR, si no me equivoco, que te dan toda una lista. Y tú dices, pero ¿y ahora cómo demonios me voy a aprender toda esta lista, no? Y bueno, por acá les pongo, aparte que la presentación es bastante llamativa, les voy a poner una memotecnia que les he sacado de una de las guías, Amir, que he sacado de una guía para justamente que sea más didáctico y práctico esto, ¿no? Entonces, Lala y Sara chafadas sin un plan. Pero es solamente, no es que tienen que recordarlo todo así, pero ya van a ir relacionándolo y es básicamente para ello. Entonces, aquí tenemos las diversas presentaciones cutáneas que se pueden dar, ¿no? Por eso tenemos aquí criterios cutáneos, 4. Tenemos el lupus cutáneo agudo con esta presentación en alas de mariposa, rash o eritema malar, es decir, esta erupción rosácea que respeta el surco nasogeniano. Después tenemos una alopecia no cicatrizal y tenemos el lupus cutáneo crónico también,
Y tenemos las aftas orales o nasales. Y ojito, ojito, si es que en su caso clínico el paciente, bueno, la paciente presenta aftas orales, ¿no? También habíamos mencionado la presentación de aftas orales. Dentro de las presentaciones mucocutáneas. 4 criterios cutáneos, me pone. Ya. Listo. Y Sara, habíamos dicho que era la segunda parte. ¿Por qué? Katy, tú mencionaste bastantes itis. Sí, yo les mencioné una pleuritis, una serositis, les mencioné una pericarditis. Entonces, vamos a por ahí. Entonces, con la S de Sara tenemos serositis. Puede ser, justo lo que les comentaba, pleuritis o una pericarditis por depósito de estos complejos autoinmunes que van a estar justamente ocupando estos espacios. Y se produce, pues, se pueden producir derrames, ¿no? Listo. Ahora aquí también tenemos las artritis. Artritis. Ojo que artritis es diferente de artrosis, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí me está hablando de una artritis. Artritis. Y recordemos que la que va al reumatólogo es la artritis reumatoide, como su mismo nombre lo dice. Listo, artritis. Sinovitis de mayor o igual a 2 articulaciones. No olvidemos ello. ¿Por qué era lo que les había dicho de que no olvidemos que la que va al reumatólogo es la artritis reumatoide? ¿Por qué? Porque en esta justamente se va a dar por este también mecanismo de depósito de inmunocomplejos que van a conllevar muchas veces al derrame de líquido articular. Es como que si tú derramas ese líquido que está, que lubrica tu puerta, si se lubrica tu puerta, con ese líquido y tú derramas el líquido, después tu puerta va a empezar a sonar y sonar y sonar, o muchas veces empiezan a los tornillitos a salirse, o esa bisagra, no sé cómo rayos se llamará, la que va en la puerta cuando está paradita, esa bisagra se puede empezar hasta a dañar. Entonces, es justamente que en nuestras articulaciones, por las almohadillas, por toda esa anatomía que ustedes recuerdan, pues ese líquido también es la que se encarga de lubricar nuestras articulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vamos a ver más adelante en el tema per se de artritis, es de que empieza a haber una rigidez. ¿Por qué? Porque si se derrama el líquido que lubrica esa articulación, pues va a haber rigidez, ¿no? Y eso va a conllevar a dolor. Entonces, en el lupus, ¿puede haber presentación de artritis? Sí. Artritis, sinovitis de más o igual a 2 articulaciones, pero ya dijimos que en el lupus la artritis es no deformante, perdón, en el lupus es no deformante, mientras que en la artritis reumatoide esa sí es deformante. No lo olvidemos por esa presentación. Muy bien. Pero yo no dije aquí artritis reumatoide, dije solo artritis. Ya. Y les hacía la comparación. Aquí también va a haber un criterio renal. En este criterio renal tenemos, es básicamente la presentación de una nefritis lúpica, ¿no? Tenemos la proteinuria de 24 horas mayor o igual a 500 miligramos o cilindros hemáticos. Después también tenemos achafadas. Y aquí es una de las principales características, ¿no? De esta enfermedad, que vendría a ser, pues, las alteraciones hematológicas, donde, que habíamos dicho, en aquella clase en la que revisamos la del bebé eritoblastosis fetal, cuando revisamos ese tema, habíamos dicho de que había un complejo que estaba dispuesto a matar a ese glóbulo rojo. Recuerdan que les puse una imagen en la que había múltiples anticuerpos justamente contra un glóbulo rojo que estaba dispuesto a matarlo por el sistema inmune. Ya, aquí también va a haber ese CUMS directo positivo. ¿Por qué? Porque justamente va a haber este reconocimiento por justamente esta pérdida de la tolerancia. Listo, entonces CUMS directo va a ser positivo, va a haber una hipocomplementanemia, como les había dicho, va a haber consumo del complemento, porque esta es una enfermedad que va a ser mediada, como se los puse al comienzo, por el complejo MAC, ¿no? Que van a activar el complemento, van a haber procesos de opsonización e inflamación, y justamente por ello es de que el complemento se va a venir a la baja por consumo. Muy bien. Después vamos a tener a marcadores específicos, ¿no? Vamos a ver aquellos marcadores que son específicos y aquellos que son más sensibles.
pero se los voy presentando. Tenemos a los anticuerpos antinucleares, o también conocidos como ANA, pueden decirles así también. Tenemos a los anticuerpos antifosfolipídicos, principalmente en embarazadas, los anticuerpos antifosfolipídicos en embarazadas, si no me equivoco, eran las anticardiolipinas. Pero bueno, ya, eso es X. Otro tema. Ya, anticuerpos anti-DNA, o sea, contra el DNA, y anticuerpos anti-SMIT. Entonces, estos de aquí vamos a conocer cuál es el más sensible, cuál es el más específico, cuál me puede orientar hacia una nefritis lúpica, cuál aquel que me puede indicar si este es mediado por fármacos, entre otros datitos que vamos a ir conociendo de estos. Entonces, estos vendrían a ser los criterios inmunológicos y sin un plan que vendría a ser dado por P de plaquetopenia. Les había dicho que esta es la enfermedad de las penias. L por leucopenia o linfopenia. A por una anemia hemolítica autoinmune, era por ello que también el CUM directo era positivo. También pueden presentarse alteraciones neurológicas como convulsiones, psicosis, entre otros, ¿no? Y en el dibujito, es más, en el dibujito, también habíamos puesto uno en el que mencionaba las alteraciones neurológicas. Creo que más adelante puse un dibujito. Ya. Más adelante probablemente está, pero recuerdo haberlo visto. También se presentan alteraciones neurológicas. Listo. Entonces, aquí habíamos dicho que ¿dónde ubicamos esta enfermedad? Pues por órgano comprometido, en realidad este no es de órgano específico, sino más bien es órgano inespecífico o sistemas, ¿no? O involucra todo un sistema, ¿no? Por depósito de complejos autoinmunes. Listo. Ajá, aquí era lo que había visto. También pueden haber alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? Listo. Muy bien. Y aquí una pequeña imagen de los complejos autoinmunes, ¿no? Que involucran linfocitos T, entre otros. Y ahora, aquí, este es son pequeños datos que les he dejado en lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar ahorita. Es básicamente esto. Entonces, aquí tenemos una célula, tenemos el núcleo, y van a ver que van a haber distintos marcadores contra estos, ¿no? Y van a haber distintos, claro, van a haber distintos marcadores que van a ser más sensibles, más específicos, así como les había mencionado, aquellos que me van a indicar y me van a decir, esto más puede ser por fármacos, esto es neonatal, esto es más asociado, relacionado a otro, pues por estudios que se han dado de esa forma, ¿no? Entonces, dentro de los anticuerpos, los que debo recordar, o sea, aquellos que van a ir contra el núcleo, contra el DNA, contra diferentes antirribosomales, entre otros, todos esos marcadores, pues dentro de esos, el más sensible vendría a ser los anticuerpos antinucleares. Ese es el más sensible. ¿Qué otro debo recordar, Katy? El otro que debo recordar es aquel que es más específico. Y el más específico viene a ser el anti-Smith. Acuérdense de ese nombre y acuérdense de este nombre. Los ANA, que vendrían a ser los anticuerpos antinucleares, son aquellos que presentan una mayor sensibilidad, hasta un 97,8%. Y aquellos que presentan una mayor especificidad son los anti-Smith, como también hemos revisado en clases pasadas, ¿no? ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué es especificidad? Entonces ahora lo aplicamos. Decimos, los ANA son más sensibles y el anti-Smith son los más específicos, hasta un 98%. Entonces, y vamos viendo el target de cada uno de estos, ¿no? Y vamos viendo cómo es que van hacia, miren, aquí los ribosomas, que no están dando a nivel nuclear, pero ya más a nivel nuclear tenemos el DNA. Y miremos aquí, si va directo al DNA, aquí tenemos otro marcador, otro anticuerpo. Y por aquí también tenemos el anti-Smith. Entonces, que miremos aquí la flechita. Tan, 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 también va hacia adentro. Entonces, si va hacia adentro, más hacia el núcleo, mientras más esté por ahí, entonces yo puedo decir, este es más específico, porque se va al target, ¿no? Al marcador. Y aquí algunas características, ¿no? Que habíamos comentado. Entonces ya debo recordar que los anticuerpos antinucleares son los más sensibles y los anti-Smith vendrían a ser los más específicos. ¿Qué otra cosa debo saber acerca de estos, Katy? Pues debo tener algunas características en mi cabecita, ¿no? No les pido que se aprendan todo esto, pero sí algunas cositas que voy a mencionar, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál habíamos dicho? El más sensible.
los anticuerpos antinucleares. ¿Cuál era el más específico? El anti-Smith. Por aquí ubico mi tablita. Anti-Smith. Este de aquí viene a ser el más específico. Muy bien, voy corroborando. ¿Hasta cuánto? Hasta un 98%. Muy bien. Anti-Smith es el más específico. Ok, no me olvido de ello. Después, ¿cuál más? Katy, tú habías mencionado que yo puedo identificar uno hasta si es por fármacos. Sí, un LES inducido por fármacos, porque recordemos que es una enfermedad multifactorial donde se ven involucrados múltiples factores. Hasta en un 90% en los LES inducidos por fármacos está el antihistonas. Antihistonas en los LES inducidos por fármacos. Muy bien. Después, ¿cuál otro debo recordar? En el lupus neonatal, ¿cuál es mi marcador? En el lupus neonatal, mi marcador vendría a ser el anti-RO. Muy bien, entonces ya voy recordando, vayan haciendo un recordar y inventar. El más sensible, el más específico, aquel que es inducido por fármacos y el lupus neonatal, ¿no? Pueden acordarse por el sonidito que le hacen a los bebés para que se duerman, ¿no? Ro, mi niña, mi niño. Ya, ok. Y también aquellos que pueden estar inducidos, no, bueno, ya, por fármacos ya lo habíamos mencionado, ¿no? Listo. Entonces, entonces podemos seguir avanzando. Ajá, allá. Y también aquellos que son inducidos por, otro que les había comentado era por nefritis, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son, que presentan títulos altos y se relacionan a nefritis, vendrían a ser el anti-DNA, ¿no? Aquí está. Listo. Tun, tun, tun. Ya. Y acá está, si no me creen. Renal más correlación al complemento, anti-DNA. Listo. DNA. Entonces, el por fármacos, el por nefritis, el neonatal y ¿cuál otro era el que habíamos visto? El inducido por fármacos. Ya. Más sensible y más específico. Ya. Listo. Y aquí hay otra hemotecnia que también la pueden revisar, que me pareció bastante cool, que es hoy un safari por las alteraciones H por hematológicas, U por las úlceras orales o aftas orales. Después también tenemos las afectaciones neurológicas. También tenemos entonces en Safari por la serositis, por la pleuritis o pericarditis que se puede presentar, la A por artritis, recordemos no deformante, no erosiva, la fotosensibilidad en la F por las lesiones cutáneas, el eritema malar que respeta el surco nasogeniano, no lo olvidemos, la A por los ANAS que vendrían a ser los más sensibles, los marcadores más sensibles. Después también tenemos la R por afectación renal, que se va a presentar con proteinuria o cilindros celulares y por las alteraciones inmunológicas que se van a presentar y una alteración inmunológica muy importante que vendría a ser la hipocomplementemia. Y por eso justamente tantas memotecnias, porque dentro de los criterios clínicos tenemos los siguientes, pero ninguno de estos es alguno que pues no hayamos visto. Fiebre habíamos mencionado que es bastante general, habíamos mencionado los criterios dermatológicos, habíamos mencionado la artritis por esta sinovitis, ¿no? También a nivel neurológico, habíamos mencionado que pueden haber convulsiones, delirios, psicosis. Habíamos mencionado cuadros neuropsiquiátricos justamente por ello, la serositis, que también mencionamos, las alteraciones hematológicas, las alteraciones renales y los criterios inmunológicos que acabamos de conocer. Dentro de ellos, la hipocomplementemia bajo C3, bajo C4. Listo. Entonces, y aquí algunos datos, ¿no? Que dentro de las pruebas de laboratorio también, ¿qué más podemos encontrar? Habíamos dicho, la anemia la hemos mencionado, sí. La leucopenia también, la trombocitopenia también, la elevación del volumen de sedimentación globular. ¿Por qué? Mientras que todo decae, se eleva, Katy, porque habíamos mencionado de que puede haber una anemia hemolítica y eso va a afectar, obviamente, la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Obviamente el sedimento la velocidad con la que el sedimento va formándose, pues va a generarse una variación en este. Listo, el aumento moderado de la proteína C, como habíamos dicho, puede acompañarse de cuadros de fiebre y entonces relacionamos velocidad de alimentación globular. También la proteína C reactiva, los cuales son marcadores de fase aguda, pues estos van a estar elevados, ¿no? Mientras que lo demás, pues se presenta con penias. Leukopenia, trombocitopenia, anemia. ¿Qué más? Ya. El factor reumatoide aparece aumentado en un 20 a un 30% de los casos. Es por ello de que este no es específico.
Y es frecuente la hipergamaglobulinemia, sobre todo IgG, porque habíamos dicho de que este también puede tener presentación, es una enfermedad, perdón, de que esta es una enfermedad crónica recidivante, ¿no? Entonces, por ello la hipergamaglobulinemia y puede asociarse con un déficit de inmunoglobulina A, y también esta es una característica que comparte con la artritis reumatoide, ¿no? También sobre la inmunoglobulina A. Y estas son bueno, estos son diagnósticos diferenciales que les puso el doctor, pero básicamente son las distintas presentaciones que hemos estado viendo, ¿no? Listo. Ya. Y esto se los pongo así en grandote porque, porque fue pregunta de pasito, ¿no? Y muchos se olvidan de la hipocomplementanemia. Pero si nos olvidaríamos de la hipocomplementanemia, pues nos estaríamos olvidando al final y al cabo de cómo se produjo este lupus eritematoso sistémico. Y es como que, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Porque si no sabemos cómo se presentó este LES, entonces, ¿cómo esperamos nosotros encontrar las pruebas de laboratorio, ¿no? O sea, es como que vamos a ver y no vamos a saber si es fisiológico o patológico. Por eso se los pongo aquí otra vez. Así como lo habíamos visto en el video digo, así como lo pueden volver a ver en el video si llegaron un poquito tarde. Listo. Y aquí algunos datos también de manera resumida que hemos estado comentando. Y aquí estaba, allá. Ajá, sí eran criterios de Euler, lo que les comentaba. Ya. Y aquí también un poco más y de manera repetitiva y bastante incido en esto, ¿no? Lo que les había comentado y que ya no vuelvo a comentar porque ya lo he repetido como 1000 veces durante la sesión. Así que solamente era para que lo puedan tener en mente, ¿no? Todas estas distintas presentaciones, porque como les vuelvo a decir, es de presentación sistémica. Eso quiere decir de que no es de órgano específico, sino que puede afectar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Y literalmente, porque en la cabeza pues puede generar una alopecia y bueno, en los pies, bueno, puede generar deformidades. Y si hablamos de una anemia, puede generar hasta uñas quebradizas. Recordemos, solo digo. Ok, entonces sigamos. Listo. Y ahora pasamos, voy a ver si siguen vivos. ¡Wow! Ya. Es que iniciamos con 2 o 3, creo, por eso mi sorpresa. Ya, sigamos. Y cuando estamos comparándola ya con este segundo tema que vendría a ser la artritis versus la artrosis. Bueno, en realidad les ponen simplemente artritis reumatoide, pero yo ya le pongo aquí para que lo diferencien con artrosis. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes confundan estos términos porque suenan igual. ¿Se visten igual? No. ¿Por qué? Porque esta de aquí es un cuadro bastante frecuente en personas adultas mayores, en personas que han realizado un movimiento mecánico bastante desgastante, como por ejemplo mecánicos per se, em, mecánicos o personas que han estado dedicadas a la construcción o personas que han estado dedicadas a realizar las limpiezas de casas o de lugares amplios. em, por justamente por agotamiento, por cansancio, podríamos decir, por desgaste más que todo. Mientras que en la artritis hay un fenómeno inflamatorio, hay un fenómeno deformante que de 10 personas se presentarán en uno, mientras que la artrosis de 10 personas se presentarán en 6, porque justamente es bastante frecuente en nuestra población, pero la artritis, esta de aquí, es la que va al reumatólogo. ¿Por qué? Por este justamente depósito de inmunocomplejos, como vamos a ver más adelante. Entonces, a por ello. Entonces, aquí, a manera de comparación, debemos mencionar de que aquí hay una afectación de la membrana sinovial y aquí hay una afectación del cartílago. Ahorita les voy a poner una imagen más representativa de este proceso. Este de aquí está asociado a enfermedades autoinmunes o infecciosas, por ello les decía que en este de aquí, este va al reumatólogo, como les había dicho. El dolor acá suele ser constante. Aquí el dolor empeora con la movilidad y es desgaste producido por la edad y mejora con el reposo, ¿no? Mientras que aquí es lo contrario. Este aquí suele asociarse a síntomas extraarticulares
pérdida de peso, cansancio. Aquí no van a haber síntomas extraarticulares, porque obviamente si te duele la articulación, eso no va a decir, uy, ya no tengo hambre, uy, tengo anorexia, uy, tengo adinamia y las otras, no, sino de que esta de aquí sí se va a presentar con síntomas extraarticulares por ser una patología, por un cuadro ya de mayor compromiso, pero esta de aquí, pues no. Este de aquí, pues si te deja sin comer, es como que ya por el desgano, es como que, qué cola, no puedo mover tal articulación, ¿no? Es como que por esa rigidez que puede llegar a ser fastidiosa, principalmente en las mañanas. Ya, después hablaremos de ello. Y el diagnóstico suele requerir análisis de sangre y otras exploraciones. Eso sí, mientras que aquí el diagnóstico se suele realizar a través de los síntomas y la exploración física y radiológica, que em, es más por el desgaste, como les había comentado. Entonces, su radiología, la exploración física, a ver si esta es, si puede reducirse o no. Mientras que aquí sí necesitamos los análisis de sangre, ¿no? Para conocer al propósito del tema, ¿no? Que vendrían a ser los análisis de laboratorio, que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí era la imagen que les comentaba. Entonces, cuando les pase el material, quiero que vean esto de aquí. Así le hagan un super zoom, porque aquí no le puedo meter más zoom. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay una erosión del hueso, porque ¿qué había aquí? Depósito de inmunocomplejos, y estos generaban esta clase de alteraciones, ¿no? Y si hay una erosión del hueso, va a generar un perímetro de inflamación. Por eso habíamos dicho de que en la artritis reumatoide hay una inflamación de la membrana sinovial, hay una inflamación de la sinovia. Mientras que, por otro lado, aquí en la artrosis, por este desgaste que habíamos comentado, por actividades exhaustivas, pues aquí había una destrucción del cartílago y era por ello de que necesitábamos otra clase de pruebas, pero aquí sí necesitábamos los exámenes de sangre para ver qué está ocurriendo. Y habíamos dicho de que aquí va a haber, bueno, esta de aquí, ya que estoy viendo esta gráfica, va a presentarse en un 1% de la población, mientras que esta hasta en un 10% de la población, ¿no? La que es menos frecuente es la artritis reumatoide. Esta es la que va al reumatólogo, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Y pérdida del espacio para la articulación, porque si hay erosión del hueso, pues justamente va a perderse este espacio para la articulación y aquí, como les había comentado, hay una membrana sinovial inflamada, ¿no? Hay una inflamación. Por eso artritis me habla de itis de inflamación, ¿no? Como en faringitis, como en una otitis, como en la rinitis. No, es broma. Ya. Y bueno, características que ya habíamos dado, ¿no? Que ya habíamos dicho, puede aparecer a cualquier edad, incluso en la infancia. Y hay partes más afectadas, como muñecas, manos, pies, hombros, codos, caderas, rodillas y cervicales. Y aquí un énfasis especial a las manifestaciones osteomusculares que pues, pueden presentarse a nivel de la manito, como ahorita se los voy a poner. Y también en la artritis reumatoide es la que puede darse una presentación con nódulos reumatoides. También puede presentarse ¿cómo se llama esto? Otras manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, en las cuales vamos a ver que estos depósitos de inmunocomplejos pueden originar este proceso inflamatorio y también pueden, como son manifestaciones extraarticulares, o sea, no solamente a nivel de las articulaciones, también pueden ubicarse a nivel que pueden generar una atrofia de las glándulas que producen las lágrimas, ¿no? Y por eso este síndrome de Sjögren. Y también los nódulos reumatoideos, como ya habíamos dicho, y el síndrome de Kaplan. Ya. Ahora, aquí otra imagen comparativa, dentro de las cuales vemos características de la artritis reumatoide y la artrosis. ¿Qué iba a generar aquí? Perdón, ¿qué iba a señalar aquí? Aquí lo que iba a señalar era un poco de la clínica. ¿Por qué? Porque en la artritis, como ya habíamos dicho, las diferencias de que uno es más por el desgaste, otro es más un proceso inflamatorio en el cual veríamos la inflamación de la membrana sinovial. Este de aquí es una enfermedad inflamatoria autoinmune, también por pérdida de la tolerancia, Katy. Exactamente. Hay una pérdida de la tolerancia, así como habíamos visto en lupus eritematoso sistémico y como habíamos explicado,
Pero en este caso iba a haber una presentación pues, más específica de la membrana sinovial, y aquí el dolor va a ser constante y va a empeorar con el reposo. Esa es una característica que suele confundir a la población, a los estudiantes, que es que esta aquí empeora con el reposo. Esta empeora con el reposo y como que mejora con la actividad. Pero la artrosis, esta empeora con el movimiento y mejora con el reposo. ¿Y cómo recuerdo esto, Katy? Porque si les había comentado de que la artrosis, ya les había dicho de cuáles son las principales, bueno, las más frecuentes actividades en las cuales por el labor, por el oficio pueden presentar los pacientes con estos cuadros de artrosis, pues ustedes recuerden y digan, un constructor, un mecánico o una persona que se dedica a la ardua labor del aseo, ¿ustedes creen que van a sentirse más cómodos o van a sentirse mejor al seguir trabajando? No, pues obviamente van a sentirse mucho mejor al estar en reposo, relajados, ¿no? Pero entonces así recordamos la artrosis, ¿no? Porque es como que ese fastidio, ese dolor va a mejorar con el reposo. Pero por otro lado, en la artritis reumatoide, si ellos están reposando, ese dolor empeora. Y es por ello de que en las noches, cuando ellos se van a descansar, y duermen sus 6 a 8 horas, por ejemplo, en la mañana, dado que ellos han estado reposando, en la mañana presentan una, repito, rigidez matutina o rigidez en tabla que dura más de 1 hora. Es muy doloroso para ellos por las mañanas. Entonces, esa rigidez matutina la relacionamos con el dolor que empeora con el reposo. Listo. Si desean, después lo repito. Pero ya lo dije, lo solté. Ya. Y acá es simétrica. Ahora, en las artrosis, volvemos a la comparación. Las personas que están realizando el aseo, que están reparando autos, que están construyendo, realizando esta clase de actividades, están usualmente así, ¿no? En el caso de que estén martillando algo. O están así, en el caso de que estén limpiando. Entonces, va a haber como que una mano que va a estar generando, en el caso de que esté presentándose la mano, o por ahí también puede presentarse en la rodilla o en los pies, dependiendo de la actividad que estos realicen, donde se presenta principalmente esta molestia, ¿no? O derecha o izquierda, en la dominante. Pero en la artritis, dado de que aquí, dado de que la artritis, es la que se da por pérdida de la tolerancia, en la cual hay un desorden autoinmune, se va a presentar de manera simétrica, es decir, tanto en derecha como en izquierda. No sé por qué, pero está en ambos este dolor y ninguna de las dos como para decir que las he utilizado así hasta el desgaste, ¿no? Es como que no saben por qué los pacientes, pero es en ambas manos, o en ambos pies, o en ambas rodillas. Es porque una de las características de esa enfermedad es que es simétrica, mientras que la artrosis es no simétrica, o sea, asimétrica. ¿Por qué? Porque pueden haber estado utilizando más la mano predominante, la rodilla predominante, el pie predominante, por ejemplo. Puede ser a cualquier edad, por ejemplo, 20, 40 años, mientras que esta ya habíamos dicho que en la población más de 40 años. Creo que ya le estoy metiendo mucho feeling a este tema, ya nos va a dar las 10. Ya, entonces, dentro de los síntomas, como habíamos dicho, en la artritis, habíamos mencionado de que esta es la que sí se puede presentar con manifestaciones extraarticulares, y en la artrosis, por otro lado, no, esta no va a presentar manifestaciones extraarticulares. Ya, sigamos. Entonces, aquí es en texto lo que les he estado comentando. Entonces, rigidez matutina prolongada mayor de 1 hora es típica de la enfermedad. AR, artritis reumatoide. Vimos siglas en la primera parte del tema, que es lupus eritematoso sistémico. AR, porque les pueden poner en el examen por siglas y ustedes van a estar, ¿qué es esto? Por, por los láseres, no, LES por lupus eritematoso sistémico y AR por artritis reumatoide. Y aquí un poco de la descripción que hemos estado viendo, que es una enfermedad crónica, sistémica, predominantemente articular, cuyo signo característico es la sinovitis, inflamación a nivel de la membrana sinovial, es persistente, generalmente en articulaciones periféricas y de forma simétrica, capaz de producir destrucción del cartílago articular y deformidades óseas. Es básicamente lo que hemos estado comentando. Ahora, 1% de la población, también lo hemos estado comentando. Y en deformidades óseas, quiero jalar una flecha hacia aquí.
¿Por qué? Porque hay deformidades más características de la artritis reumatoide, las cuales son, vamos a ver aquí, una desviación en ráfaga cubital por subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas, la flexión de la interfalángica distal. Me aburre leer, chicos. Ya, aquí en realidad vamos a ver directamente en la imagen la flexión de la interfalángica distal, o IFD, o también conocido como el dedo en martillo, ¿no? Porque es como que está así con la cosita, como martillando ya. Y el primer dedo, hiperextensión de las metacarpofalángicas. Va a haber una hiperextensión, como están viendo. No puedo. Como están viéndose aquí, la hiperextensión de las metacarpofalángicas y o MCF con flexión de las interfalángicas. Y eso se le conoce como deformidad en Z. No olvidemos, dedo en martillo en la interfalángico distal. Y no olvidemos la deformidad en Z también, con la flexión de las interfalángicas, ¿no? Y la hiperextensión de las metacarpofalángicas, porque en Z es así, como el zorro, ¿ya? Entonces, dedo en martillo y deformidad en Z en la artritis reumatoide. No se olviden. ¿Qué vemos aquí? Dedo en martillo y deformidad en Z. No olvidemos ello, porque vamos a ver que dentro de las zonas más afectadas por la artritis reumatoide vendrían a ser las manos, los dedos, principalmente. Aquí está la clínica que ya les he mencionado. Y aquí están nuestras deformidades. Aquí tenemos la deformidad en cuello de cisne, como podemos ver, las interfalángicas distales, allá acá también está, ¿no? Se trata de una poliartritis crónica. Allá también habíamos visto una poliartritis en lupus eritematoso y sistémico, pero ojo, aquí las diferencias de que esta es simétrica aditiva, o sea, de que no le importa si ya hay una alteración a nivel de las metacarpofalángicas, también puede generarse en las interfalángicas proximales y puede seguir generando, o sea, pueden seguir sumándose diversas malformaciones, diversas deformidades. Y esta es erosiva. ¿Qué habíamos dicho aquí de que va a haber una erosión, va a haber una pérdida del espacio para la articulación? ¿Qué hay aquí? Erosión del hueso. No olvidemos ello. Erosión del hueso. Entonces, aquí habíamos dicho de que esta es erosiva. Y habíamos dicho en LES que era no erosiva, no deformante. Y esta sí es deformante, esta es anquilosante y puede generar una rigidez que se puede presentar hasta a nivel de la columna cervical. A eso nos referimos en esta parte cuando hablamos de anquilosante, que viene de aquilo, que significa fusión, que significa que, bueno, y si hay fusión, por ejemplo, de vértebras, como la espondilitis anquilosante, pues va a generar una rigidez, ¿no? Si se presenta en la columna, es como que va a generar un gran dolor a la hora de querer generar movilidad a nivel de la columna. Las muñecas se afectan en casi todos los casos. Las muñecas. En casi todos los casos también es casi constante la afectación de las articulaciones metacarpofalángicas, la cual es más frecuente afectada, ¿no? Las interfalángicos proximales, que son los segundos en frecuencia, por eso había puesto esta parte en la que mencionaba mnemotecnias como MCF y FP, metacarpofalángicos, más frecuentes las interfalángicas proximales, que son las segundas en frecuencia, las metacarpofalángicas y las rodillas. Y luego les ponen cuáles serían raramente afectadas, ¿no? Pero por si acaso. También pueden afectarse la articulación aritenoidea, la temporomandibular, la esternoclavicular y hombros. Pero ¿para qué mencionamos ello? Básicamente para que sigan viendo la afectación articular, ¿no? Y ahora, lo que les comentaba. Ya que habíamos hablado un poco de otras alteraciones a nivel de no solamente manos, como las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, también pueden presentarse subluxaciones atlantoaxoideas, como por ejemplo la de aquí, como pueden observar aquí. Entonces, esta subluxación atlantoaxoidea, y era por ello justamente de que mencionábamos otra clase de alteraciones, y ya que estábamos en la columna hablando de este ejemplo de una espondilitis anquilosante, es que les menciono esta de aquí también, esta afectación a nivel cervical. Entonces, aquí también vemos que hay, porque el doctor les menciona, pero no les pone específicamente esto, les pone como una alteración cervical. Y esta sí también, por una, si no me equivoco, aquí tiene que ver el transverso del atlax. Ajá, acá está. Ligamento transverso del atlax, provocada por una ruptura de este ligamento.
Listo. Y acá tenemos otras manifestaciones, ¿no? Los nódulos reumatoides, los cuales también los habíamos visto más adelante, pero aquí tenemos el quiste de Baker, ¿no? En el quiste de Baker, usualmente también ubicado a nivel detrás de la rodilla o fosa poplitea, recordemos que esta afectación también puede generar alteraciones a nivel de la rodilla, pero el quiste de Baker usualmente se ubica en la fosa poplitea, o sea, el huequito detrás de la rodilla, en pocas palabras. Y es porque al generarse esta inflamación, al generarse esta erosión, al generarse este proceso erosivo, se va a generar una alteración también a cómo funciona este líquido lubricante del cual les hablaba y puede haber un derrame articular. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Una acumulación de ese líquido. ¿Y qué es lo que genera una acumulación de líquido? Ya, un derrame, Katy, sí. Ya, pero así como habíamos visto en el tema de paracentesis, ¿no? Cómo venían las personas con este abdomen globuloso, y ustedes decían, uy, no, hay un derrame. Ya, ya. Aquí también hay una clase de derrame, pero que genera, al igual, ¿no? Que genera esta tumefacción, este abultamiento por una acumulación de este líquido, ¿no? El mecanismo ya habíamos comentado desde el inicio y básicamente, pues, en este caso, la afectación en la rodilla. Listo. Y aquí hay algunos criterios para la clasificación de la artritis reumatoide donde podemos ver que ya como habíamos comentado, hay una rigidez matutina, puede haber una artritis de 3 o más grupos articulares. No olvidemos que la rigidez matutina es mayor a 1 hora por la mañana, porque ya habíamos dicho de que justamente este dolor empeora al reposo, y recordemos pues que en la mañana pues ya estás reposado o descansado de toda la noche, de tus 6 a 8 horas de sueño, o si eres estudiante de medicina, de tus 3 a 4 horas de sueño. Es broma. Ya, pero también se presta para el ejemplo, porque en la artritis reumatoide no solo se presenta en personas mayores ya, sino de cualquier edad. Porque recordemos que aquí también hay depósitos de inmunocomplejos. Ya. Artritis de articulaciones de las manos, también artritis simétrica, nódulos reumatoideos, el factor reumatoide en suero, pero este no es específico, no es tan específico este factor reumatoideo del cual hablaremos ahorita, y las alteraciones radiográficas, ¿no? Principalmente en las manos. Y ese sí es erosivo. Ahora, a manera de terminar, solamente quiero mencionarles esto de aquí, que en las pruebas de laboratorio vamos a encontrar, y ustedes dirán, factor reumatoideo a lo mejor es específico para artritis reumatoide, lo cual en la mente tiene sentido, pero si ustedes lo sueltan de su boca los van a matar. ¿Por qué? Porque ese de aquí no, o sea, el factor reumatoideo no es así como 100% específico. Aquel que sí es específico para enfermedades como la artritis reumatoide vendría a ser los anticuerpos anticitrulinados. Y ese de ahí sí es bastante, tiene una sensibilidad mucho mejor para esta y una mayor especificidad también en comparación con el factor reumatoideo para esta enfermedad. Y cuando ustedes vean más adelante ya en medicina, pues van a ver de que con este sí ya podemos llegar a hacer diagnóstico. Listo, ¿qué más les iba a comentar? Ya. El factor reumatoideo aquí que más se detecta en los laboratorios vendría a ser IgM, recordemos que en el LES era más IgG. ¿Qué otra cosita tenemos que recordar aquí? Lo de IgA también habíamos visto de que en el LES y en artritis reumatoide. ¿Y cuál nos iba a servir más? Si bien es cierto, el factor reumatoideo sí también nos puede servir, pero no es específico para la artritis reumatoide, por acá debe decir. Acá está. El factor reumatoideo no es específico de la artritis reumatoide, pero sí se ha relacionado con el pronóstico y de forma que los pacientes seropositivos parecen tener una afectación más grave con afectación extraarticular, pero no monitoriza la actividad de la enfermedad. El que sí nos puede ayudar al factor reumatoideo para el diagnóstico vendría a ser el anticuerpo anticitrulinado o anti-CCP, pero creo que recién lo van a conocer en Medicina 2, pero se los voy adelantando. Y aquí, ¿qué más se puede presentar? Vamos a poder encontrar anemia, la velocidad de sedimentación globular elevada y el PCR, ¿no? BSG y PCR marcadores de fase activa. Entonces, estos de aquí van a estar elevados porque puede presentarse, recordemos que aparte que hay destrucción, presenta manifestaciones extraarticulares. Ven, acá dice, y otros reactantes de fase aguda suelen ser elevados.
y correlacionados con la actividad. Ahora, el líquido sinovial es de tipo inflamatorio, como lo habíamos mencionado, así como revisamos también el tema de derrames articulares y la actividad del complemento hemolítico total del C3, C2 y C4 está disminuida porque aquí también pueden presentarse hipocomplementanemias. No olvidemos ello. Listo, entonces son cuatro cosas que les he mencionado aquí. Entonces, aquí es más por IgM, les más por IgG. Aquí habíamos mencionado de que el que hacía diagnóstico era el anticuerpo anticitrulinado, obviamente acompañado de la clínica y todo ello. El factor reumatoideo no es específico, también les había dicho, otros marcadores como anemia, BSG y PCR, y justamente por reactantes de fase aguda. Bueno, la anemia no es un reactante de fase aguda, pero también puede ir con el cuadro porque aquí se presentan manifestaciones extraarticulares y puede presentarse con hipocomplementanemia por consumo del complemento. Y eso sería todo, chicos, por la sesión del día de hoy. Entonces, voy a dejar de grabar. Y eso sería todo, básicamente. Pueden seguir con sus actividades o si tienen alguna pregunta, pueden quedarse. Ok, chicos. Entonces, cuento hasta 5. Si no hay preguntas, todos podemos volver a nuestras actividades. Espero que hayan entendido, sinceramente. Igual que siempre. Ya. Entonces, ¿no hay preguntas? Listo. Creo que si no hay preguntas, chicos, entonces supondré que todo quedó claro. Entonces, ¿se entendió? Vamos a ver si es una pregunta. Todo bien, dice Diana. Entonces si se entendió, les voy a pasar el material, les voy a pasar el post-test y eso sería todo. Y pasemos este momento incómodo de no hay preguntas ni nadie dice nada. Okay. Listo, chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente. Les deseo lo mejor en su examen y les estaré subiendo también el video del repaso. Y eso sería todo por el día de hoy. Son libres. Que les vaya bien. Bye. Gracias. Bye, bye.